El sacerdote católico Alberto Reyes nació en una familia de profunda fe cristiana en un país controlado por una ideología atea. Su fe en Dios labra cada día el camino que con sacrificio y esperanza sigue transitando. Se hizo sacerdote y quiso estudiar psicología para acercarse más al entendimiento humano y para poder vivir a plenitud su vocación de guía espiritual en una sociedad sedienta de caridad. Es un hombre que ama la vida. Maestro de jóvenes seminaristas y laicos, ha escalado montañas, ha sido peregrino y con su ejemplo ha inspirado a muchos a vivir una vida en el apego a la virtud y el amor al prójimo. Hoy permanece en Cuba, en su parroquia de Esmeralda, al norte de la provincia de Camagüey. Desde allí riega la semilla del conocimiento y la búsqueda de la verdad. Su pensamiento y voz repican todas las semanas en las mentes de quienes lo escuchan o lo leen en toda Cuba y en muchos lugares del orbe donde hay cubanos pendientes de su amada tierra. El padre Alberto Reyes sueña con un presente y un futuro mejores para su pueblo. Su oración genuina y su obra piadosa se ensanchan desde el campanario de su humilde parroquia hasta el azul infinito del mar y el cielo para entregar un testimonio urgente y necesario. El tañir de esas campanas avisan el advenimiento de la aurora. Padre Alberto Reyes, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Voces de Cuba. Muchas gracias por la invitación. Padre, ¿en qué ciudad usted nació? Nací en Camagüey, soy de Florida, Camagüey, pero en aquel momento se iba a dar a luz a Camagüey, así que por nacimiento camagüeyano, pero criado con el pan con croqueta y el yogur de Florida. De Florida. ¿Y cómo transcurrió su niñez? Yo crecí en un ambiente donde en Cuba los niños vivíamos y crecíamos en la calle. Por tanto, frente a la casa había una arboleda y allí imitábamos a Tarzán todo lo que podíamos, hasta que algún vecino venía y nos denunciaba y se quejaba y entonces ya nos castigaban. Yo tengo 2 hermanas, pero también, digamos, crecí junto a 3 primos, entonces éramos 6. Por tanto, lo que yo recuerdo así de mi infancia pequeñito, era eso, era mucha libertad. Además, mi casa, cuando yo nací, era una casa grande, muy vieja, de madera, que mi padre empezó a reconstruir. Entonces, claro, era maravilloso subir cuando ya teníamos el primer piso, tirarnos de allí a las lomas de arena, correr por los aleros, hasta que algún vecino venía y decía, se van a matar, y entonces pues nos volvían a castigar. Hubo una época feliz, que fue el día que a mi papá se le ocurrió comprarnos pistolitas de agua a todos. Nunca he sido más feliz y nunca he sido más castigado, porque empezábamos a pistolita de agua y terminábamos a cubos de agua. Empapados, felices, los adultos que siempre peleando, pero nosotros felices, castigados, pero felices. O sea, esos primeros años felices. Además era la época en la que en la televisión daban muchas aventuras de piratas y nosotros pues sogas, a veces, claro, veíamos que en la televisión un pirata agarraba una soga y se tiraba y nosotros hacíamos lo mismo y después decíamos, pero es que esto pela, ¿no? Pero mi infancia, que yo recuerde, así muy libre, muy segura,
De hecho, las dictaduras son seguras, suelen ser seguras, y en ese sentido muy, muy felices y muy vinculados a la iglesia. Yo nací en el 67, por tanto mi infancia, los años 70, era la época de la dictadura fuerte, de la persecución fuerte a la iglesia. Pero Florida siempre tuvo una comunidad muy viva, muy cálida. Y entonces, claro, la iglesia era un lugar de libertad, de plenitud, de muchas actividades. No éramos muchos. Yo recuerdo que en aquel momento, de mi infancia, adolescencia, la comunidad de Florida serían unas 100 personas y éramos una comunidad muy grande para la diócesis. Y era una comunidad de mucha actividad. Entonces, claro, entre la casa y la iglesia, yo tuve una infancia así como que muy plena, ciertamente. ¿Y había niños y jóvenes participando en esa comunidad de la iglesia? En mi infancia había niños. Después, cuando fui creciendo, yo me integro muy pronto al grupo de jóvenes porque adolescente estaba yo solo. O sea, en mi adolescencia era el único adolescente de la parroquia. El grupo de jóvenes eran unos 10 jóvenes y claro, a mí me adoptaron como el chiquillo del grupo porque o tenía el grupo de jóvenes o no tenía nada, porque no había más adolescentes en la parroquia en aquel momento. Usted ha dicho que vivió en una familia donde la fe era el centro. Totalmente. ¿Cómo vivió la fe católica en la Cuba comunista? ¿Por qué los cubanos católicos de su época eran católicos de trinchera? A ver, es que la fe práctica costaba. Sí, tener una fe práctica tenía precios evidentes. Es decir, para empezar, un cristiano practicante, no una persona creyente, un cristiano practicante ya tenía que despedirse de puestos administrativos, de puestos de jefatura. Es decir, ya de entrada un cristiano practicante tenía que conformarse con puestos bajos, para empezar. Respecto a la universidad, solamente había acceso a carreras, digamos, técnicas, carreras que no tuvieran que ver con el pensamiento. Un cristiano práctico hasta los años 90 no podía ser maestro de escuela. De hecho, en mi comunidad de Florida, cuando triunfa la revolución, había una maestra de escuela muy buena y esa mujer al final no lograron echarla porque era muy buena, entonces la pusieron en una escuela de niños con problemas mentales. Terminó su vida siendo maestra de niños con problemas mentales. Pero, por ejemplo, no se podía ser maestro, no se podía ser psicólogo, no se podía ser sociólogo, nada que tuviera que ver con el pensamiento, ni con la influencia social. Podía ser ingeniero, médico, pero hasta ahí. De hecho, a día de hoy, un cristiano practicante no puede ingresar a la aviación, ni siquiera a la aviación civil, porque claro, la aviación civil en Cuba es controlada por la aviación militar, por los militares. No puede ingresar a la Marina, obviamente no puede ingresar al sistema policial porque no somos confiables para ellos. Claro, cuando llega la revolución y la fe empieza a tener precios, la vivencia de la fe, mucha gente se fue de la iglesia. Hubo gente que no se fue de la iglesia, pero ya no llevó a sus hijos, porque quería que sus hijos estudiaran en la universidad, que no tuvieran problemas. Yo le agradezco a mis padres que fueron de aquellos que dijeron, de aquí no nos saca nadie, y fueron de los que optaron por aquello que decía, con Dios todo, sin Dios nada. Entonces, mis padres nunca abandonaron la iglesia. Mis padres siempre nos enseñaron a defender nuestra fe. Y una cosa muy hermosa que yo viví con mis padres es que nunca nos educaron en el miedo. Es decir, ustedes luchen, ustedes digan quiénes son, ustedes digan lo que creen. Si hay un problema, yo estoy allí contigo. Yo estoy contigo.
De hecho, hay una anécdota de mi vida que yo cuento mucho porque me marcó muy profundamente. Yo tenía unos 8 años y empiezo el curso escolar con 8 años, o sea, el curso que tocaba, y había una maestra nueva que no me conocía, yo no la conocía ni ella a mí. Hay un momento en que yo digo algo en el aula y ella me dice, ¿tú eres religioso? Y mi respuesta fue, sí, pero no se lo diga a nadie. Yo me sentí muy mal, llegué a mi casa, llamé a mi madre, le dije, pasó esto. Mi madre es una mujer, siempre fue una mujer alegre, espumante, ¿no? Mi madre siempre fue muy, muy risueña, muy alegre. Yo recuerdo a mi madre ponerse seria, muy seria, me taladró con la mirada y me dijo, fíjate bien lo que te voy a decir. Si tú quieres seguir yendo a la iglesia, tienes que estar dispuesto a que te maten. Si no, no vas más. Si no, no vas más. Yo tenía 8 años. Yo me hundí. Pero fue el momento en el que yo me prometí que nunca más nadie me haría dudar de mi fe. Y de hecho yo digo que fue el momento del nacimiento de mi fe personal. Parece ser que mi madre no estuvo muy convencida de la lección y a los 2 o 3 días me dice, acompáñame al mercado, a las tiendas. Jamás mi madre me había invitado a ir con ella de compras, jamás. Pero bueno, ven conmigo que tengo que comprar cosas. Yo fui, compramos alguna tontería y después me dice, ven que tengo que pasar por el colegio de tu hermana, mi hermana mayor. Allí preguntó por un profesor y cuando el profesor apareció, mi madre se le encaró. Mi madre se convirtió en otra persona y lo apuntó con el dedo y le dijo, yo soy la madre de Marta Reyes. Usted le ha dicho a mi hijo más de una vez que si sigue, a mi hija, perdón, más de una vez, que si sigue yendo a la iglesia no va a poder llegar a la universidad. Lo vuelve a hacer y lo acuso. Me lo llevo a los tribunales. Porque usted sabe que esto va contra la ley. Yo de piedra. El hombre se quedó mudo. El hombre se quedó de piedra. Y yo también. Me agarró, salí. Pero yo creo que ella quería que yo viera cómo se enfrenta. Cómo se enfrenta. Cómo se enfrenta. Y fue, es decir, mi madre se convirtió en una tigresa en ese momento. Y le dijo así, lo acuso. Como le vuelva a decir a mi hija que si por ir a la iglesia no hubiera a la universidad. Y yo recuerdo, por ejemplo, de llegar a la casa y de decir, mamá, que nos han dicho que si seguimos yendo a la iglesia no vamos a poder ir a la universidad, estudiar en la universidad. Y ella decía, ustedes estudien, que si ustedes tienen las notas necesarias, me voy a ver a Fidel Castro. Porque hay un poco la que sacaba el hacha era mi madre. Mi padre era como la roca. Mi padre era el que, o sea, la sensación con mi padre era... El protector. Aquí, tranquilo que aquí estoy yo. O sea, mi padre era como el cimiento. O sea, la que sacaba la espada era mi madre. Y recuerdo una vez, por ejemplo, en aquella época, cuando uno empezaba la secundaria, 12 años, te proponían, si tú eras buen estudiante, te proponían para ingresar a la Juventud Comunista. Y llega mi hermana, la mayor, y dice, me han propuesto para la Juventud Comunista y mañana tengo que decir sí o no. ¿Qué hago? Mis padres se miraron. O sea, fue un momento de mirarse. Y mi madre le dijo, tú sabes que a la iglesia no le importa si tú eres de la Juventud Comunista o no. Pero ellos no te van a dejar seguir en la iglesia. Porque para ellos un comunista no puede ir a la iglesia. Mi hermana dijo, ¿y yo qué hago? Se vuelven a mirar mis padres. Tú tienes que decidir. Mi hermana se echó a llorar. ¿Qué hago? ¿Pero yo qué tengo que hacer? Yo recuerdo a mis padres impávidos. Tú verás. Tú verás. Pero tú verás. Yo recuerdo a mi hermana regresar al otro día
de la escuela, feliz, feliz. Dije que no, porque la pararon, le dijeron, Marta Reyes, usted está propuesta para la Juventud Comunista, ¿usted qué decide? Y ella dijo, yo soy cristiana, yo puedo seguir yendo a la iglesia. Y dijeron, no, un comunista no va a la iglesia. Y mi hermana dijo, entonces es no. Yo recuerdo a mi hermana feliz, feliz. Y recuerdo a mis padres con una respuesta, ok. O sea, no fue ni bien, no, ok. Entonces, yo una de las cosas que digo mucho a los padres es, no enseñes a tus hijos a tener miedo. Enseña a tus hijos a luchar por sus criterios, por sus valores, por sus principios. Eso sí, cuando te necesiten, tú asegúrales que tú vas a estar. Lo que no puedes dejar es que luchen solos, porque no hay fuerza para eso. Pero no les enseñes a tener miedos. No les enseñes a ser políticamente correctos. No les enseñes a renunciar, o sea, a enmascarar sus valores. No, enséñales a luchar. Esto es lo que tú crees, dilo. Y si hay problema, tú luchas y yo contigo. Eso fue lo que yo viví en mi infancia. Y yo le agradeceré toda la vida a mis padres eso, porque me enseñaron a luchar. Pero bueno, eso es una excepción dentro de las reglas. En Cuba, desgraciadamente, sí. En todos los sentidos, no solamente en el aspecto religioso, hay un temor por parte de los padres que se lo traspasan, se lo dan a los hijos, el miedo a decir lo que piensa, el miedo a hacer algo que te vaya a perjudicar. Mucho. Ese tipo de cosas. ¿Usted fue a la universidad y comenzó a estudiar medicina? Sí. ¿Cómo fue ese proceso y por qué le interesó la medicina? Yo quería servir, yo quería ayudar, yo quería sanar. Es verdad que yo entré a medicina ya con dudas porque yo nunca pensé ser cura hasta mis 18 años. Es decir, yo estaba haciendo el último año de bachillerato, lo que en Cuba llamamos el 12 grado, y yo quería por fin, ¿por qué? Es decir, mis intereses fueron cambiando. De niño lo primero que quise ser fue marinero, porque me encantaba el mar. Después hubo un momento en que dije, meses viendo agua, nada más, igual me aburro. Y en esa duda existencial de mi infancia llegó el circo a mi pueblo. Y yo dije, o domador de fieras o malabarista. Uno de dos, ¿no? Después, como a mí me encanta cuántos bichos vivientes existen en este planeta, pues dije, pues igual veterinario. Y al final me decanté por los bichos humanos y entonces dije, no, quiero sanar vidas humanas. Y esa era mi ilusión, ser médico cirujano cardiovascular. Era en esa época estaba enamoradísimo y correspondidísimo. Y yo tenía mi vida hecha, pero en ese momento fue, que eso es ya otra historia, cuando vino la llamada hacia el sacerdocio. Entonces, a mí me sorprendió. Yo nunca había pensado ser cura. Pero usted logra entrar a la escuela de medicina. Sí. Es que a mí me viene la inquietud vocacional terminando 12 grados. Y me sorprendió. Yo no me esperaba eso. No esperaba vivir eso. Entonces, yo entro en medicina en plan discernimiento. Bueno, este era mi plan. Como dice San Ignacio, en tiempo de borrasca no hacer mudanza. Yo no tengo nada claro, yo empiezo medicina y de hecho yo estuve estudiando medicina sin clarificar mi vocación final hasta verano de segundo año. O sea, yo defino que Dios a mí me quería curar en el verano de segundo año. Aún así hice tercer año ya en plan de madurar mi decisión y cuando terminé tercer año pedí la baja y me fui al seminario. ¿Cómo es ese proceso, ese llamado? ¿Cómo ocurre? Mira, es como cuando te enamoras. Ya te digo, yo nunca pensé ser cura, para más. Y el inicio, porque esto es un proceso.
no puedes fiarte del primer impulso. El inicio fue muy tonto, si quieres. Había salido en aquella época una película de Franco Sefirelli sobre San Francisco, hermano Sol, hermana Luna. En aquella época en Cuba, en los cines, ni en cine ni en televisión, daban películas religiosas. Entonces hubo 2 franciscanos que fueron por toda la isla, iglesia por iglesia, presentando la película. Yo estaba becado, porque para hacer el preuniversitario había que irse a una beca interna, y yo tenía que entrar esa noche, domingo por la noche. Mi padre me dijo, quédate a ver la película, yo te llevo después, aunque llegues tarde. Yo vi la película, se acabó la película, se encendieron las luces, y yo me quedé petrificado en mi puesto, con una sensación de angustia, y yo dije, ciertamente la película a mí me gustó mucho. Hubo un momento en que yo recuerdo haberme dicho, ay, yo quisiera ser así, ¿no? Pero me quedé como, la sensación era de angustia. Mi padre me llevó a la beca, en el carro que tenía. Yo no hablé en todo el trayecto. De hecho me dijo, ¿te pasa algo? Y digo, no, estoy bien. Estaban como muy revueltos y me dije, a ver, ¿te ha gustado la película? ¿Te piensas que eres San Francisco? Vete a dormir, que mañana es otro día y todo estará bien. Al otro día mal. Revuelto, sin saber que me pasé toda la semana así. Cuando vuelvo a salir de pase, voy a buscar al cura, amigo con el que yo hablaba, mi director espiritual. Además fue muy simpático porque le dije, o sea, el inicio de la conversación fue, yo no voy a ser cura, ¿eh? Y él dijo, ¿y a ti qué te pasó? Y entonces le dije, mira, pasó esto. Y es cuando él me dice, yo llevo mucho tiempo pensando que cerca de ti hay una vocación, pero yo nunca quise decirte nada. Si tú quieres, bueno, vamos a buscar. Claro, en aquel momento lo primero que yo pienso es mi novia. Y yo le dije, yo no voy a romper con mi novia. Y él me dijo, tú has decidido hacer algo en tu vida, tú sigue tu vida normal. A mí me gustó mucho la relación con este cura, padre Héctor Meléndez, porque siempre me respetó mi libertad. Fue escrupulosamente respetuoso de mi libertad. Bueno, ahí empecé yo un discernimiento con él. Al principio no dije nada a mi novia. Claro, pasaron 2, 3 meses, yo seguía con aquello y yo me dije, no es honesto que ella no sepa nada. Entonces me decidí a hablar con ella en una de las escenas más torpes de toda mi vida. Porque de momento yo llego y le digo, a ver, mira, yo creo que tú y yo, lo mejor es que tenemos una buena amistad, construir una buena amistad. Yo nunca he sido más torpe en mi vida para hablar. Claro, ella, que a mí me encantaba porque era muy 2 y 2 son 4 y las cosas claras, me dice, a ver, tú y yo tenemos muy buena amistad y más que buena amistad. ¿Qué es lo que pasa? Le dije, mira, yo tengo esto. O sea, yo he sentido esto, estoy en un proceso de discernimiento, yo no sé esto dónde va a llegar. A mí una de las cosas que siempre me gustó de esta muchacha fue que era muy clara, era muy serena y muy clara. Y me dijo, mira, si tú no sientes paz conmigo, puede que esto no sea de Dios, no vengas más. Ahí me hundí en la miseria. No vengas más. Tómate tu tiempo, haz tu reflexión, yo esperaré. Pero no era lo que yo quería. Pero yo sí recordé en ese momento una conversación que tuvimos una vez que ella me dijo, lo que yo nunca haría sería oponerme a Dios. No sé si en ese momento ella pensó que estaba obstaculizando algo de Dios. En fin, es que me planchó y me no vengas más. Yo recuerdo que regresé a mi casa hecho tierra, de verdad. Fue... Pero bueno, ahí yo empecé. Terminé primer año de medicina y pido una ayudantía en cirugía, sin esperanza de que me la dieran, porque
Yo era religioso, tenía el estigma de la religión, pero me la dieron. Y ahí empecé. Hacía mi segundo año de medicina y hacía guardia con los cirujanos. Por tanto, todo lo que era cirugía menor, curar heridas, qué sé yo, me lo dejaban a mí. Por ejemplo, yo recuerdo una vez un joven que vino muy herido por una borrachera, una bronca, una borrachera, pero eran cosas menores. Yo lo suturé y lo que me vino fue, va a sanar, pero mañana va a seguir igual. Era el alma. Mañana va a seguir igual. Bueno, así fue segundo año, hasta que llegó el verano de segundo año. Todos los veranos hacíamos un encuentro de jóvenes en Camagüey, que era cuando el padre José Sarduí convocaba esos encuentros para poco animarnos entre nosotros. Éramos pocos jóvenes en la diócesis. Yo trabajé muchísimo para ese encuentro. Yo era del equipo organizativo y trabajé muchísimo para ese encuentro. Y recuerdo que en la misa final yo estaba muy cansado y lo que quería era terminar la misa y irme a casa. Y al final de la misa, el sacerdote que presidió la misa dijo, quiero decir una cosa antes de terminar la misa. Recuerden que todo joven cristiano tiene que preguntarse alguna vez si Dios no lo llama a ser cura. Y ese momento yo lo llamo el relámpago. Fue como la sensación fue de relámpago. Esto es lo que Dios quiere. Una convicción. Sí, fue como una sensación de certeza de que esto es lo que me está pasando. Hablé con mi director espiritual, le dije, yo creo que sí, que Dios me quiere curar. Y él me dijo, ¿tú quieres entrar en septiembre? Y dije, no, yo necesito madurar esto. Claro, yo estaba muy molesto con Dios desde el principio. Porque cuando yo empecé a sentir aquello, mi pregunta era, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué? Durante años yo te dije, estoy disponible para lo que tú quieras y nunca hubo nada. Ahora, tengo la medicina, tengo novia, tengo el mundo a mis pies y de momento tú me dices, ¿sabes qué? No, va a ser por otro lado. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Estaba muy rabioso con Dios. Yo hice tercer año ya madurando y cada vez, a mí me quedaba muy claro que Dios me quería curar. Pero yo no quería. Yo estaba molesto con Dios. Terminé tercer año y dije, voy a hacer cuarto año. Y de momento me dije, a ver, ¿para qué? ¿Para al final de cuarto año estar en la misma? ¿Quemar las naves? Sí fui muy honesto con todo el mundo. Con el obispo, con el rector de seminario. Le dije, yo creo que Dios me quiere curar. Yo estoy convencido de que Dios me quiere curar. Yo no quiero. Yo no le he dicho que sí a Dios. Pero yo sí creo que Él quiere para mí este camino. Y me dijeron, las puertas están abiertas. Tú puedes empezar. Empecé el seminario, los 2 primeros años, que fue en el seminario de Santiago, bien, pero con aquella crisis de fondo. Después pasó a La Habana y arreció la crisis. De hecho, hay un momento en que yo le digo a mi director espiritual, que era un jesuita, le digo, yo creo que va a ser bueno que yo salga, que me dé un tiempo. Y aquel cura, como buen jesuita, que nunca te decía lo que tenías que hacer, me dijo, yo no lo veo. Es más, me parece una trampa. Tú verás, pero yo no lo veo. Y yo me daba cuenta que era una trampa. Yo me daba cuenta que era como impedirme a mí mismo el proceso. Estaba muy hundido. Si salía al seminario, si no salía. Y en medio de esa crisis profunda, me llegó un sobre amarillo de mi obispo que decía afuera, léete esto, palabra por palabra, y dime qué crees. Y era una beca para irme a hacer teología a Roma. Agarré aquel sobre, fui a ver a mi director espiritual y le dije, tú nunca me has dicho lo que tengo que hacer. Siempre me has puesto a pensar, pero esto no lo voy a decidir yo.
aquí está esta opción, tú sabes cómo yo estoy, yo haré lo que tú me digas. Si tú me dices que me vaya, me voy. Si me dices que me quede, yo no tengo capacidad para decidir esto ahora. Y yo recuerdo que aquel sacerdote se sonrió y me dijo, Roma es Roma, vete. Yo recuerdo esa primera llegada a Fiumicino con una tristeza, con una... O sea, yo me fui a Roma buscando una tabla de salvación. Yo decía, aquí no tengo, aquí no. Y recuerdo Era su propia mente que estaba como... Sí, no, o sea, pero yo decía, aquí no voy a encontrar lo que estoy buscando. Lo que estoy buscando. Pero yo recuerdo esa entrada a Roma sin esperanza. O sea, claro, los 3 primeros meses en Roma fueron el infierno. Porque yo estaba con mi crisis, no conocía a nadie, no sabía italiano. Aquellos italianos me hablaban, qué sé yo, capisci. O sea, se juntaron muchas cosas al punto que yo me dije, me voy. Lo siento, me voy. Se acabó. Me meto en la capilla a rezar, siempre es bueno rezar. Y hubo algo que me dijo, quédate hasta Navidad. Quédate hasta Navidad, quédate. Y yo, bueno, me quedé. En Navidad me sentía mejor, pero mal. Y así terminé mi primer año de teología. Muy revuelto, muy revuelto. Y ya diciéndome, así no te puedes ordenar. Si tú quieres seguir, sigue. Yo me decía a mí, tú sigue, pero así no te puedes ordenar. En aquella época había venido a vivir a Estados Unidos el cura que me bautizó. Estaba en New Jersey y me invita a pasar las vacaciones con él. Yo le pido permiso a mi obispo y mi obispo me dice al final, pero ahora no, este verano no. Y no sabía qué hacer. Me invitan a Madrid y bueno, me voy unos días justo el día antes de irme a Madrid, se me acerca un compañero mío de seminario y me dice, oye, tenemos un campamento para adolescentes de barrios marginales en la Sierra de Madrid. ¿A ti te gustaría ir? Digo, así, sí, yo soy masoquista, ¿cómo no? Cuenta conmigo. Dice, mira que es difícil. Digo, sí, bueno. Me fui a ese campamento. Yo creo que yo nunca había escuchado tanto sufrimiento. Estos eran adolescentes españoles de un barrio muy marginal de Vallecas, que Vallecas no es hoy lo que es, pero en aquel momento eran unas historias de violencia, de maltrato, de sufrimiento horrible. Y ahí empecé yo a conversar con ellos. Yo era su jefe de equipo, pero... Y allí fue el milagro. Es decir, yo recuerdo una vez que íbamos corriendo, bueno, yo a dirigir el fútbol, porque yo no juego fútbol, la pelota juega conmigo, y yo digo que yo me humillo cuando es necesario, pero no de gratis. Entonces yo iba a dirigir el juego de fútbol, pero no a jugar. Íbamos corriendo y de momento, no sé, yo me frené. Le dije, vayan, yo voy después. A mí me inundó la paz. Yo me senté en el suelo, en medio de una paz inmensa, y lo que brotó así, de lo más profundo, fue, he dicho que sí. He dicho que sí. He dicho que sí. Te he dicho que sí. Y llevo 27 años de cura. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y ha trabajado con jóvenes también. Vamos a hablar de eso ahora. ¿Cuándo es que decide estudiar entonces psicología? Usted se ordena. Terminé el seminario, me ordené sacerdote y bueno, estuve en alguna parroquia pequeñita y ya después me mandan
a una parroquia más grande. En Cuba. En Cuba. Yo siempre he sido muy dado al acompañamiento personal. Y siempre como un sueño fue el de estudiar psicología. Nunca lo había dicho, pero siempre fue como una idea. Y un día, estábamos en una reunión de sacerdotes. Yo llevaba 6 años de sacerdote, 6 años. Y era obispo de Camagüey, Monseñor Adolfo. Y en una reunión sacerdotal hay un cura que empieza a hablar de la Escuela de Psicología de Rula, en Roma. Y se vira a mi obispo y me dice, yo no te he dado el programa de Rula. Digo, usted a mí nunca me ha dado ningún programa. Entonces me dice, ve a verme después en el receso. Y me dice, yo no te he hablado de la escuela. Digo, no, monseñor, estudiar psicología es mi sueño, pero yo, no, pues yo quiero que hagas psicología. Y en principio quedamos en que me mandaría a estudiar psicología a la escuela de Rula en Roma. Yo feliz. Viendo, o sea, empezando a mover la logística, le llega a Monseñor Adolfo ya el retiro y asume la diócesis Monseñor Juan García. El día de la toma de posesión de Juan García, hace una parte conmigo y me dice, padre, yo voy a presentarle al Consejo Presbiteral la idea de mandarlo a estudiar psicología, pero me parece mucho tiempo. Eso en Juan García significaba no. Y fue que no. Yo me lo tomé muy mal. ¿No? Porque lo que yo sentí fue que yo podía lanzarme de un acantilado y que el Señor me decía, no, acantilado, nada. Te trepas en esa mesa y te tiras. Ese es tu vuelo. Y yo en mi oración le decía a Dios, es para ti. Es para crecer, es para poder servir mejor al reino. Yo esto no lo entiendo. Lo que sí me quedaba claro es que no iba a meter una perreta y no vivir de la diócesis. Y no, si Dios decía que no, pero me lo tomé muy mal. Es decir, fue muy dura para mí esa decisión, mucho. Cómo Dios tiene sus caminos y sus momentos. 2 años después, cuando ya yo pensaba que esto nunca se iba a dar, me llama una chica que trabajaba en la conferencia episcopal y me dice, mira Alberto, hay un grupo de sacerdotes y laicos de Estados Unidos que hacen escaladas a montañas, trabajan con jóvenes, tienen un proyecto de ese tipo, quieren que haya un cura cubano en ese equipo y me dicen que tiene que ser un cura entre 35 y 40 años que le guste el alpinismo y que trabaje con jóvenes. Perdona, esto es Alberto Reyes. Digo, pues sí. ¿Te gustaría? Pues sí. Muy bien. Entonces nos invitan a un entrenamiento en México porque la idea era escalar el Aconcagua. Yo, cuando iba a salir, voy a ver al que era mi director espiritual en el seminario y le digo, mira, yo esto de no estudiar psicología no lo he superado. Yo no lo he superado. Y él me dice, tú se lo has dicho a tu obispo. Yo en aquella época era muy, muy poco asertivo. Ahora he crecido en eso. Y yo pedí para los demás, sí, pero para mí era como que no. Me dice, yo tengo que hablar con tu obispo. ¿Tú quieres que yo hable con él? Digo, bueno, habla tú. Y entonces, cuando regreso, me siento con mi obispo y le digo, Juan de Dios habló contigo. Me dice, ¿tú lo ves? Digo, sí. Me dice, dime tus motivaciones. Digo, esto. De hecho, le puse un caso. Yo le decía, mira, yo estoy acompañando a una chica que desde que despuntó a la adolescencia quería ser monja. Y su padrastro la violó y la embarazó. Y cuando ella se lo dijo a su madre, la respuesta de su madre fue, tú lo habrás buscado. Si él te lo hizo, tú habrás tenido que ver en eso. Y yo le decía a mi obispo, ¿cómo yo ayudo a una muchacha a salir del odio que se la está comiendo,
Que se convenza que, amor, no vas a ser monja, lo siento, no. Y que atienda a su hijo que parece un satélite perdido al lado de ella. O sea, yo no tengo herramientas para eso. Y entonces me dijo, pues nada, vamos adelante. Y ahí, claro, al final se decidió que lo mejor era irse a Comillas en Madrid. Y entonces me mandan a hacer psicología después de 8 años de cura. Pero en esa época, Monseñor Adolfo me había dicho, quiero que te ocupes de la pastoral juvenil. Y yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago con los jóvenes? Porque yo podría tratar de inventar un movimiento juvenil, pero en la universidad los van a masacrar, los van a expulsar, a mí no me van a hacer nada. ¿Yo qué puedo hacer? Y me fui a hablar con mi antiguo director espiritual y me dijo, enséñalos a pensar. ¿Quieres hacer algo con ellos? Enséñalos a pensar. Y ahí empezamos toda una serie de encuentros. Mira, dimos ética, bioética, doctrina social de la Iglesia, historia de la Iglesia, antropología filosófica. Fue genial. ¿Dónde es? En la Iglesia de la Merced. Nos reuníamos siempre en la Iglesia de la Merced. En la ciudad de Camagüey. En la ciudad de Camagüey. El salón se llenaba. Y a mí ciertamente me da gusto que a veces yo me encuentro con jóvenes de aquella época que me dicen, es que aquellas conferencias me enseñaron a mí a ver la vida de un modo en que nunca lo había pensado. Y fue muy hermoso aquello. De esa época creo que Harold Cepero y Roger, Rubio, esa gente es de esa época. De esa época. Es más, la primera vez que yo supe de usted fue precisamente por Harold y por Roger. Sí. Sí. Habían estado muy... o sea, que los impactó mucho esas charlas. De hecho, hubo una anécdota muy simpática porque viene a Cuba Juan Pablo II, y después de la visita a Juan Pablo II, yo estaba en plenas conferencias con un nivel de libertad muy grande. Claro, dábamos antropología filosófica, dábamos ética. Cuando había que cuestionar el sistema... Usted había estudiado psicología ya. No, esto fue antes de psicología. Antes. Pero digamos, cuando había que cuestionar el sistema, se cuestionaba abiertamente. De hecho, hubo una conferencia muy simpática donde yo digo, vamos a ver el ideal de sociedad de Francisco de Vitoria en la tarde Edad Media. Claro, el ideal de sociedad de Francisco de Vitoria es un proyecto democrático precioso, inmenso, y digo, ¿cómo debe ser una sociedad? Libertad, verdad, tal. Aquello era como un manifiesto anticomunista, y cuando termino digo, dice Francisco de Vitoria, por la Edad Media. O sea, era muy... Claro, yo estaba en medio de... Y no tenía allí la presencia de agentes del Ministerio del Interior. No, eso siempre ha estado. Sí. A ver, tú acuérdate que en Cuba se cumple aquello que dice, donde hay 2 reunidos en mi nombre, hay uno de seguridad del Estado. Y entonces, un día llego yo al obispado y me encuentro un joven vestido de verde con un cartel que decía Ministerio del Interior. Llego y me dice, ¿usted es el padre Alberto Reyes? Mira, aquello fue como... sí, mira, yo dije, yo necesito hablar con usted, pero serio, yo necesito hablar con usted. Yo en temblores. Nos sentamos y digo, dígame, ¿qué? Dice, mire, es que a mí me han dicho que han sacado un libro de la visita de Juan Pablo II. Si yo pudiera tener ese libro, digo, no se preocupe, yo se lo llevo. Ahora mismo. O sea, hasta los jóvenes del Minin fueron Pero tocados. A mí de verdad que me asustó, me decía, ya me vienen a buscar. Pero no era para pedir el libro de Juan Pablo II. ¿Por qué es tan importante ese trabajo con los jóvenes? Porque un joven necesita una guía. A ver, nosotros hemos crecido en un país donde el adoctrinamiento es omnipresente. Pioneras por el comunismo. Donde ahora, después de más de 65 años de comunismo en Cuba, a ver, los jóvenes
digamos, ya. Vamos a decir, muy poca gente cree en el sistema, muy poca gente. Pero en aquella época el adoctrinamiento todavía era muy fuerte, ¿no? Entonces, los jóvenes no teníamos las redes sociales. Por tanto, los canales de información alternativos eran muy escasos. Entonces, claro... Sí, Cuba estaba cerrada. Exacto. Completamente. Entonces, era como darle a aquellos jóvenes una visión diferente de la vida, de los valores, de la realidad. Entonces, era como hacerles descubrir un mundo distinto. O sea, por eso es importante hoy en día. Pero en aquel momento mucho más porque, al menos hoy, tienen las redes, tienen más información, fluye más la información. Cuba está cansada de este sistema, pero en aquel momento era algo alternativo que era algo escaso, era algo raro. ¿Qué frutos usted recuerda de esa obra que hizo con los jóvenes tuvo? O sea, la transformación de algunos de estos jóvenes, bueno, este joven del Minin pidiendo información sobre Juan Pablo II, ¿esos jóvenes se incorporaron a algún tipo de movimiento? ¿Hicieron algo que fuera importante? El salón aquel se llenaba, se abarrotaba, eran muchísimos jóvenes. Muchos de esos jóvenes fueron los que poco a poco se convirtieron en los líderes de la pastoral juvenil. Y fueron los que en aquel momento fueron asumiendo el liderazgo de grupos de jóvenes, de las cosas que se hacían dentro de la iglesia. Es decir, esto ayudó un poco a perder el miedo. Sí, yo creo que uno de los problemas mayores de Cuba es el miedo. La buena noticia es que cuando una persona o pierde el miedo o aprende a vivir a pesar de los miedos, porque a veces el miedo no se pierde, a veces el miedo se sigue sintiendo. El miedo es natural para el ser humano, o sea, es un sentimiento. Claro, porque es un sentimiento que ayuda a la supervivencia. Pero cuando uno aprende a lo que yo llamo huir hacia adelante, y cuando uno se da cuenta que es capaz de hablar y de obrar a pesar del miedo, esa persona conoce la libertad. Y cuando uno conoce la libertad, ya no puede vivir sin ella. Entonces yo creo que uno de los frutos mayores fue ayudar a esos muchachos a tener otra visión, otra óptica y a darse cuenta que la libertad es posible y que la libertad empieza en uno. Hay una frase de Gandhi que a mí me gusta mucho. Cuando Gandhi estaba en todo su proceso de liberación de los ingleses, él decía: no me preocupa tanto la libertad de mi pueblo como la libertad de los hombres de mi pueblo. Entonces, claro, yo creo que cuando un joven se da cuenta que la libertad es una cuestión de opción personal, esa persona se convierte en una persona imparable y en una persona incapaz de manipular. Yo con ese fruto ya tengo bastante. ¿Cuál es la importancia de la conversión en un lugar como Cuba? A ver, la conversión en cualquier lugar te convierte en una persona diferente. En Cuba es más importante todavía porque, a ver, toda persona vive esclavitudes. Por muy bien que te eduquen, o sea, tu educación puede ser muy importante a la hora de enseñarte a ser libre, libre para el bien. Pero toda persona está rodeada de invitaciones a la esclavitud. Lo vemos en los países democráticos, es decir, cuando yo estudiaba psicología en España, yo conocí jóvenes españoles con miedo a decir públicamente: yo soy cristiano católico. Es decir, y vivimos en un mundo donde, digamos, los medios de comunicación social y toda la propaganda empuja con una fuerza muy fuerte a ser políticamente correcto. Entonces, yo creo esto desde lo más profundo de mi ser, pero esto no es bien visto. Esto no es lo que espera la sociedad que yo diga. Esto no es lo que espera la sociedad que yo haga. Entonces, muchas veces yo me encuentro con personas, y a mí me duele mucho en los jóvenes, que no existen en realidad. Porque
hablan y obran desde una plataforma políticamente correcta, no desde lo que ellos creen. Entonces, la conversión es lo que te permite, uno, ver la verdad, y dos, apostar por la verdad. Ser honesto. Ser honesto contigo mismo. Contigo mismo. Claro, por eso, digamos, el encuentro con Cristo. Cristo es el hombre libre por excelencia. A mí hay una anécdota de la vida de Jesucristo que me fascina. No me gusta, me fascina. Que cuando Jesús está hablando de el discurso sobre el pan de vida, el que no come mi cuerpo, el que no bebe mi sangre. Y la gente dice, esto es muy duro. Esto es muy duro. Y dice el texto, muchos de entre sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Es decir, me llama la atención del texto, muchos y de entre sus discípulos, porque el Evangelio, si bien establece grados de discipulado, establece también una diferencia entre discípulos y muchedumbre. La muchedumbre era la gente, pero esto dice muchos de entre sus discípulos. Y es cuando Jesús se vira para los 12 y le dice, ¿ustedes se quieren ir también? O sea, esa libertad me encanta, me encanta. Entonces, claro, cuando uno se encuentra con alguien así, cuando uno se encuentra con alguien que le dice a Dios, si es posible, aparta la cruz. O sea, yo no quiero la cruz. Si es posible, Padre, aparta de mí. Pero 2 minutos después llega Judas con la turba. ¿A quién buscan? A Jesús de Nazaret, soy yo. Sabiendo que venía la cruz. Bien, hay que asumirla. Si cuando uno se encuentra con un hombre así, tú te fascinas. Por eso la conversión te ayuda no solo a ver la verdad, sino a tener el coraje de decir, a ver, yo quiero vivir así. Porque yo siempre digo esto, todo tiene un precio. Hablar, ser coherente, ser honesto contigo mismo tiene un precio. Y no serlo tiene otro precio. Tiene otro precio, claro. Tiene otro precio. Y el precio mayor de no ser coherente contigo mismo es no existir. Es que no existes. No existes. Te conviertes en una imagen, te conviertes en la voz de otros, en los criterios de otros, pero tú no existes, tú no existes. ¿Por qué? Porque te sientes incapaz de decir lo que piensas, de decir lo que crees y de obrar en conciencia. Sí, un estado de alienación. Totalmente, totalmente. Muy civilizado, pero por eso yo digo, todo tiene un precio. Entonces, la fe, la conversión te ayuda a darte cuenta que todo tiene un precio y te da el coraje de decir, bueno, yo voy a pagar el precio de existir. Yo voy a pagar el precio de existir. Voy a decir lo que creo sin atacar a nadie, sin ofender a nadie, pero diciendo, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo quiero vivir. El que esté de acuerdo conmigo bien y el que no, yo no lo obligo, pero no tengo por qué vivir o hablar de un modo que no es lo que va conmigo. La visita de San Juan Pablo II, cuando era el Papa Juan Pablo II a Cuba, tuvo un impacto enorme en los jóvenes, en los sacerdotes, en la sociedad. Inmenso. ¿Cree que ahí se multiplicó la conversión? ¿Cree que ahí se multiplicó el deseo de ser honesto, de decir lo que uno piense, de decir su propia verdad? Y que eso potenció o trabajó de manera, vamos a decir, intangible en la sociedad para que la gente fuera cambiando su perspectiva de lo que pasaba en el país. Totalmente, totalmente. Con la visita de Juan Pablo II a mí me pasó una cosa muy interesante. Yo salí de Cuba por primera vez a los 25 años, cuando fui a estudiar a Roma. Yo llego y más allá de mi crisis, hubo una sensación de energía. Entonces, bueno, a ver, estás en el mundo libre, tal, eso será esto, ¿no? Roma es una ciudad preciosa. Sí, o sea, será la novedad, qué sé yo. Bueno, volví a Cuba de vacaciones, 2 años después, regreso, vuelvo a sentir era como una sensación de energía. Yo la podría describir así.
me sentía energizado. Yo regreso a Cuba, pero nunca le puse nombre, nunca supe lo que era. Esa sensación vuelve con mucha fuerza los días previos a la visita de Juan Pablo II. En el ambiente de la visita, todo lo que preparamos y tal, vuelve esa, y es cuando yo digo, es la libertad. Es la sensación de libertad. Esto es la libertad se siente. Yo a mis amigos europeos les digo, ustedes no pueden notar esto porque ustedes han nacido y crecido en libertad. Yo sí lo noto. Yo sí lo noto. De hecho, cuando a veces yo he ido a Europa, dice, tú llegas aquí y estás contento y estás, digo, porque ustedes no pueden notar la diferencia entre vivir en un mundo sin libertad y vivir en un mundo con libertad. Después de Juan Pablo II, las iglesias se llenaron. Se llenaron. Las conversiones se multiplicaron. Los catecumenados de personas adultas pidiendo el bautismo, la comunión, se multiplicaron. Y de hecho, muchas de esas personas con el tiempo fueron los que asumieron los puestos claves en la iglesia, de catequesis, de misión. O sea, mucha gente que unos años después eran los puntos de referencia de la pastoral en las comunidades, es gente que entró a la iglesia con San Juan Pablo II. Bueno, él dijo que el Espíritu Santo soplara sobre Cuba y sopló definitivamente. Sopló. Esa misa en Camagüey fue la misa de los jóvenes. Sí. Usted debe haber tenido mucho que ver con ese. Sí, de hecho yo llevaba un año, 2 años, sí, año y algo de ordenado, y fue una misa, fue espectacular. Además fue una fiesta con aquel estribillo famoso del Papa se queda en Camagüey. Que el Papa se quede en Camagüey. ¿Qué impacto han tenido las protestas del 11 de julio del 2021 en la población cubana, viniendo ahora a la actualidad? Yo creo que el 11 de julio fue el grito claro de queremos un cambio de sistema, queremos otra realidad. Estamos aquí por la represión que hay con el pueblo, que nos tienen matándonos de hambre, toda La Habana entera se está derrumbando y estamos sin casa, sin nada, tienen dinero para construir los hoteles, para construir de todo, y a nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo. Un grito que fue apagado a golpes y a cárcel. Entonces, yo creo que a partir del 11 de julio, la brutalidad de la represión hizo que la gente cogiera mucho miedo, pero el ansia de libertad está allí. Hay un libro de García Márquez donde hay un diálogo entre un esclavo y su amo, un sirviente y su amo. El amo le prohíbe que diga no sé qué, no sé cuánto. Lo que me interesa es la frase cuando la sirvienta le dice, ok, pero usted no puede impedir que yo piense. Usted no puede impedir que yo piense. Entonces el gobierno puede impedir que la gente se manifieste, puede impedir que la gente tal vez salga a la calle el 15 de noviembre del año después del 11 de julio. Cuba amaneció militarizada. El pueblo esperaba hacer una manifestación en todo el país y ahí no salió prácticamente nadie, porque el gobierno puede impedir que la gente salga a la calle, pero no puede impedir que amemos la libertad, que añoremos la libertad. Y cuando se añora la libertad, esto es como el agua, que buscará por dónde salir, buscará por dónde salir. Entonces, yo creo que este momento hay mucho miedo. Como se han multiplicado las posibilidades de irse del país, mucha gente ha enfocado sus energías en ver cómo puede irse y escaparse de aquella cárcel con barrotes de agua. Algo preparado también por el Sí, claro.
Pero... La válvula de escape. Pero, digamos, a ver, la Revolución Cubana ya terminó. La Revolución Cubana está terminada. Ya se acabó. Y el gobierno lo sabe. El gobierno lo sabe. El gobierno sabe que ese proyecto de Revolución Cubana ya murió. Ya murió. No existe para la gente. El pueblo está a la espera de una oportunidad de dar un paso y vivir otra realidad. Entonces, claro, tú me puedes reprimir, tú me puedes impedir que yo salga de mi casa, pero no puedes impedir que yo ame la libertad y que yo siga esperando el momento de la libertad, que llegará, que llegará. Por su trabajo con los jóvenes, por sus homilías, por su presencia en las redes, por lo que usted escribe, por lo que usted habla, ¿ha recibido represión? A ver, tanto a mí como a varios de los sacerdotes que hemos hablado abiertamente, nos citó una vez Seguridad del Estado. El objetivo era decirnos claramente, si usted sigue hablando, si usted sigue escribiendo, lo vamos a meter preso. Ese era el objetivo. Yo tengo que reconocer que la conversación que tuvimos, los funcionarios de seguridad del Estado conmigo, fue en muy buen plan, fue muy dialogante. Yo me sentí muy cómodo y muy sereno para decir todo lo que pensaba, pero, digamos, el objetivo era ese. De hecho, al final, ellos me pidieron que firmara un papel que decía, uno, que se me había advertido, pero además que yo incitaba al odio. Le dije, mire, yo no voy a firmar ese papel porque no estoy de acuerdo. Pero usted está claro que le hemos advertido que si sigue publicando lo puede terminar en prisión. Sí, yo estoy claro. No vaya a negar después que... No, yo no lo voy a negar. No lo voy a negar. No. Ha sido la única vez en que, digamos, ha pasado esto directamente. Bueno, el 11 de noviembre y el 16 de noviembre a mí me hicieron consecutivamente 2 actos de repudio, uno frente al obispado de Camagüey y otro frente a mi parroquia en Esmeralda. Pero, digamos, fuera de eso, directamente no ha habido ataque. Lo que sí ha existido y sigue existiendo continuamente es una insistencia, una queja insistente a mi obispo contra mí. Es decir, eso sí, continuamente, o sea, conmigo no, pero con mi obispo continuamente es, mire lo que ha escrito el padre, mire, le presentan incluso los papeles impresos, mire lo que no sé qué, cómo es posible, no sé cuánto. Mi obispo les ha dicho, hablen con él. No tenemos que hablar con él. No. Y mi obispo también lo que les ha dicho es, mire, a mí no me gusta el tono en el que escribe el padre, pero lo que él dice, con muchas de las cosas que él dice, yo estoy de acuerdo. El tono no me gusta. Es verdad que yo tengo un tono muy directo, yo no adorno las cosas. Pero lo que para comunicar tiene que ser directo. No, y que también, digamos, yo tengo el miedo de que si entras mucho en el aspecto metafórico, la gente no lo entienda. Entonces, yo quiero asegurarme que a mí se me entiende. Pero ya te digo, directamente conmigo no, pero con mi obispo sí. Y eso rompe, padre, con una especie de estilo literario que ha habido en Cuba, que es decir algo sin decirlo, es darle vueltas a las cosas y no decirlos exactamente, para poderle buscar otras aristas, para cuando vengan los agentes de la seguridad del Estado y te increpen sobre algo, tú poderles hacer otra explicación. Pero hace falta ese tipo de comunicación directa, porque si no la gente pierde la posibilidad realmente de comunicarse. No, y además, yo creo, es decir, a ver, si en este momento a mí, alguien de seguridad del Estado o del gobierno me dice, pero usted está en contra del proceso revolucionario. Sí. ¿Usted quiere que cambie el sistema en Cuba? Sí.
Sí, y tengo derecho a decírtelo. Es decir, yo pienso que hay que romper ese miedo que, bueno, a ver, yo sí quise decir, no solo quise decir, te estoy diciendo, o sea, tú tienes derecho a defender el socialismo, el comunismo, el marxismo, lo que tú quieras. Pero si a mí esto no me va, yo tengo derecho a decirte no me va. Entonces yo creo que tiene que llegar ese momento donde tú digas, no, yo no es lo que te quiero decir, yo te digo directamente, yo no quiero esto, yo quiero un cambio. Y ojalá me dieras la oportunidad políticamente, legalmente, en los medios de en los comunicación, medios y en las urnas, de defender mi postura, que no me das esa oportunidad, porque tienes el poder absoluto y no me das esa oportunidad. Pero sí, yo creo que es momento de decir claramente lo que todo el mundo sabe y lo que todo el mundo entiende, porque es decir, yo digo que Cuba es un gran teatro, donde hemos aprendido a mentirnos diplomáticamente, y entonces aquello de que yo sé que tú sabes que yo sé. Claro, mi postura es, ay, esto a mí me cansa. Entonces nos vamos a hablar directamente, ¿En qué forma se manifiesta la represión religiosa en la Cuba de hoy? Sabemos que en el pasado y a los inicios de la imposición de este régimen se persiguió a la iglesia, se confiscó todo, propiedades de la iglesia, se cerraron las escuelas religiosas, sí, se expulsaron sacerdotes y religiosas de Cuba. O sea que Cuba se quedó prácticamente sin sacerdotes, sin religiosas. Ahora, en este momento que sí ya ha crecido esa comunidad de líderes espirituales, de sacerdotes, de religiosas, que hay otro momento, aunque sigue el mismo régimen, ¿de qué manera se manifiesta esa represión? A ver, de muchos modos, de muchos modos. Para empezar, nosotros tenemos sobre nuestra cabeza la Oficina de Asuntos Religiosos, que dirige hasta ahora Caridad Diego. Entonces, claro, es el control de los movimientos de la iglesia, el control de los permisos a las iglesias, todo esto que nos busca enfrentarnos a nuestros obispos. Entonces es crear, es decir, porque, a ver, si bien es cierto que mi obispo está muy claro y que no hay mayor problema, es molesto. Es molesto, ese lleva y trae, ese dime que te diré, es decir, de ellos con mi obispo. Crea entonces, fisuras entre ustedes. Crea fricción, crea molestia, es decir, porque como quiera que sea, a ver, yo no quiero crearle un problema a mi obispo. Yo no quiero que él se sienta mal por mi culpa. Entonces, pero por otro lado, yo no puedo renunciar a lo que en conciencia yo siento que Dios me pide hacer. Porque yo me debo a Dios, a Cristo, al Evangelio. Entonces, es decir, pero es decir, esto crea fricción. Entonces, bueno, un modo es ese. Y a partir de ahí, todo lo demás. Por ejemplo, nosotros no tenemos acceso a los medios de comunicación social. No tenemos acceso. Tenemos las publicaciones intra-eclesia, pero para de contar. No hay una estación de radio, no hay un... Los obispos le permiten una intervención en la radio, de corte espiritual, pero nada más. O sea, los obispos han podido participar en la radio muchos obispos tienen, o sea, como una locución semanal, pero algo muy puntual, muy... a ver, por ejemplo, en Cuba no existe, yo no puedo tener un programa ni de radio ni de televisión donde yo diga, vamos a hablar de doctrina social de la iglesia. Eso no. Entonces, por ejemplo, nosotros no se nos autoriza a construir templos en los pueblos. Se ha hecho alguna excepción con algún obispo, pero si ahora, por ejemplo, yo presento una petición de un templo en un lugar donde hay una comunidad constituida, necesito el permiso para construir un templo, no me lo dan. Por supuesto, no tenemos acceso al sistema de educación, ni al sistema de salud. Entonces yo pienso que va por ahí. Y también, por ejemplo, a ver, Cuba en este momento necesita misioneros, sacerdotes, religiosas, y esos misioneros necesitan un permiso para estar en Cuba. Muchas veces el trámite
la autorización de estos misioneros demora muchísimo, tiene mecanismos burocráticos muy lentos. Entonces, yo diría que lo que es la presión, la persecución, la falta de libertad a la iglesia va por esos caminos. ¿En qué clave se puede vivir la esperanza en Cuba con este orden de cosas? Es un tema, yo creo que el tema más difícil en este momento. En Cuba hay una inmensa, generalizada situación de desesperanza. Para mí es el problema tal vez mayor en este momento, incluso desde la fe, porque el gobierno ha logrado meter en el subconsciente de la gente la idea de que nunca habrá un cambio, de que esto no va a terminar, de que esto va a ser para siempre. Sabemos que no es así. Cayó el Imperio Romano y era el Imperio Romano. Estos procesos no son para siempre. Pero la gente no tiene salida, no ve salida. La situación social, económica es cada vez más difícil y complicada. La situación política es cada vez más represiva. Entonces es como un hundimiento de la gente. También porque, cuando un gobierno tiene oprimido a un pueblo, no puede permitirse que ese pueblo aprenda a soñar. Un gobierno totalitario como el de Cuba no puede darse el lujo de que la gente crea en una esperanza, en una luz, porque si creen, van a luchar por eso. Entonces, continuamente, todas las leyes que se promulgan son leyes que dañan, que hacen más difícil la vida de la gente, que reprimen más la libertad de la gente. Los mensajes son muy claros en ese sentido. Entonces, yo creo que el gran reto hoy por hoy en Cuba es mantener la esperanza, uno, de que la noche no va a ser eterna, como decía Osvaldo Payá, de que la noche no va a ser eterna, de que habrá un amanecer, pero también, sobre todo, de que en esa noche se puede vivir de otro modo. A mí me gusta mucho una frase de Oscar Wilde, que él decía: todos estamos en la alcantarilla, pero algunos miramos las estrellas. Entonces, claro, yo creo que es importante no solo que la gente crea que el amanecer va a llegar un día, porque tiene que llegar, sino que mientras no llega, yo puedo mirar las estrellas. Y mirar las estrellas significa caminar hacia la luz en la medida en que yo puedo, con mis criterios, con mi libertad personal, con mis opciones. Es un trabajo muy duro en este momento. Bueno, habíamos conversado de esto anteriormente, de la reflexión de Václav Havel, que llegó a ser presidente checo en la transición del comunismo a la democracia, y él hablaba de eso, de que la esperanza no es el optimismo, ¿no? La diferencia entre el optimismo y la esperanza, que el optimismo son cosas muy concretas que te indican que algo va a pasar. La esperanza no, es una orientación del espíritu. Exacto. ¿No? Entonces, ¿cómo se orienta ese espíritu? ¿Qué alcance puede tener la Iglesia Católica en la Cuba de hoy para inspirar o motivar o afianzar esa esperanza? A ver, cuando tú retomas los discursos de San Juan Pablo II, tú no ves a Juan Pablo II diciendo en ningún momento abajo el comunismo. Juan Pablo II hablaba desde el Evangelio. Y desde el Evangelio, desde los valores del Evangelio, eso fue generando en la Europa del Este un fermento de yo quiero vivir esto. Entonces yo creo que la Iglesia tiene que hacer lo que está llamado a hacer, que es la evangelización. O sea, yo creo que la raíz de esto es el encuentro con aquel que tiene palabras de vida eterna, aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando una persona tiene una experiencia de fe, su vida
le cambia. Su vida le cambia totalmente. De hecho, hay una cosa que yo repito mucho. Yo digo que el mayor error del pueblo cubano en toda su historia fue haberle dado la espalda a Dios. Y recuerdo mucho esa frase de San Agustín: cuando uno huye de Dios, todo huye de uno. Nosotros huimos de Dios, todo ha huido de nosotros, pensamos que hay un paraíso sin Dios y hemos hecho una cárcel y hemos hecho un infierno. ¿Qué puede hacer la iglesia? En primer lugar, predicar a Jesucristo. Cuando una persona se convierte a la fe, cuando una persona aprende a amar a Jesucristo y a relacionarse con Él, renace a la esperanza. ¿Qué más podría hacer la iglesia? Como consecuencia de esto, obviamente, defender la verdad, defender la justicia, defender la libertad, promover la caridad. Todo eso lo puede hacer y lo hace la iglesia. Cuando la iglesia católica aboga por la libertad de los presos políticos, está haciendo evangelio, no está haciendo política. Está haciendo evangelio porque está defendiendo la justicia. Pero eso, ¿dónde tiene la raíz? En el evangelio. Por eso no podemos olvidarnos de esto. Yo creo que una Cuba nueva sin Dios sería pasar de una dictadura a otra. Más sofisticada, más próspera económicamente, pero igual o peor en cuanto a las cadenas. Entonces yo creo que el gran reto del pueblo cubano es abrirse a la fe. Y cuando digo abrirse a la fe, bien, no estoy diciendo que todo el mundo vaya a la iglesia. Sería muy bueno, les haría mucho bien. Pero abrirse a la fe es abrirse a ese encuentro con un Dios que, cuando te das cuenta que es un Dios personal, que te ama, que te respeta, que te dignifica, esa persona adquiere el valor para vivir de otro modo. Y además la doctrina social de la iglesia le pide a los católicos, le pide a los cristianos que estén en el mundo. Por supuesto. Que no estén aislados del mundo. El régimen intenta aislar y ha intentado siempre aislar a los católicos. De hecho, los sacerdotes, los obispos, las monjas, no podemos hacer política partidista. ¿Por qué? Porque somos las personas de todos. Yo, en lo personal, no me adhiero a la ideología marxista, en lo personal. Pero todo marxista tiene que saber que en mí tiene un padre y un hermano. Y que si necesita hablar, conversar, un consejo, llorar o buscar sangre por una transfusión, puede venir. ¿Se ha logrado ese tipo de intercambio de empatía? Yo creo que eso nunca se perdió realmente. Eso creo que nunca se perdió. Y yo creo que todos los que levantan la bandera del marxismo en Cuba, aunque de los dientes para afuera en algún momento critiquen y ataquen a la iglesia, saben que si en un momento tienen un problema o fueran perseguidos, porque vamos a suponer que en Cuba se vire la tortilla y que los que hoy mandan sean perseguidos, ellos saben que la iglesia es su casa y que van a ser acogidos como hijos. Y ellos saben que aunque hoy hayan dirigido una turba contra la iglesia, si el día de mañana esa turba se vuelve contra ellos, ellos saben que pueden tocar en la iglesia y que la iglesia les va a abrir, porque la iglesia es de todos. Entonces, un sacerdote no puede hacer política partidista, no puede decir los marxistas no, los no marxistas sí. Eso sería antievangélico. Pero los creyentes sí están llamados a hacer política partidista. Por supuesto, ellos sí. Y ojalá en Cuba llegue ese momento donde suceda lo que sucede en los países en democracia, que
Tú vas a tu partido, el otro va a su partido, a su sede, tienen programas distintos, pero el domingo los dos van a misa. Y se sientan en el mismo banco y comulgan el mismo cuerpo de Cristo. Después cada uno defiende sus ideas y sus programas, pero los dos van a la misma misa. Bueno, aunque hay una contradicción en ser marxista y ser católico, o ser comunista y ser católico, eso es independiente de lo que usted dice, claro. Como hijos de Dios, todos, como personas, tienen el derecho de serle defendida su dignidad y de buscar justicia y verdad, ¿no? Y de ser ayudados y de ser escuchados. ¿Qué considera que es lo más importante de su trabajo hoy en día, en estos momentos? La evangelización. Yo hago muchas cosas porque los curas en Cuba somos multipropósito. Y un cura en Cuba tiene que ser arquitecto, albañil, electricista, matador de murciélago, de todo tiene que ser un cura en Cuba. Pero la evangelización y, en mi caso concreto, el acompañamiento. Yo sigo apostando por el proceso del tú a tú. El estar disponible para que la persona venga, se abra, converse. Es decir, eso es mágico. Eso es mágico. ¿A qué aspira la mayoría de los cubanos dentro de Cuba hoy? Parece que irse. A irse. Irse del país es la mejor opción. A irse. ¿Cómo se cambia esto? ¿Cómo se trabaja esto? Yo tuve un shock este curso cuando empezamos la catequesis. Buscamos unas pancartas, unas cartulinas y hicimos grupos y le dijimos a los niños, pinten lo que ustedes quieran. Vamos a hacer una pintura libre. Pintaron aviones. Los niños. Aviones. Pintaron un cielo y aviones. Cuando me reúno con mis adolescentes y les digo cuál es su plan de futuro, irme. Es decir, Cuba en este momento, las dos palabras son sobrevivir o irse, y más irse que sobrevivir. ¿Cómo se cambia esto? Cambiando el sistema. Es decir, el cubano no odia su tierra, no rechaza su tierra. Al contrario, el cubano ama su tierra, añora su tierra, quiere volver a su tierra, pero quiere una vida. A ver, tenemos una sola vida. Y si mi única vida va a ser de sobrevivencia, de problemas, de precariedad, pudiendo tener otra vida, pues yo me voy. Pero no porque yo rechace el lugar donde nací, sino porque el lugar donde nací no me da a mí las posibilidades de tener la vida que yo quiero. ¿Cómo se soluciona esto? Con una Cuba libre, democrática, próspera. Así se soluciona. ¿Quiere decir, padre, que el problema de la esperanza o de que los cubanos tengan esperanza en su propia tierra, en su propia nación, se soluciona resolviendo el problema político que existe en el país, que es el que crea los otros problemas, el económico, el social, el cultural? El ser humano necesita libertad. Un pueblo, un país, para progresar necesita libertad. El sistema marxista, de entrada, suprime la libertad. O sea, una de las cosas que pasa en un país comunista como Cuba es que se convierte en una cárcel. ¿Qué es Cuba hoy? Una cárcel. ¿Qué es Corea del Norte? Una cárcel. Entonces, cuando la libertad es el humus, cuando la libertad es el ambiente en el que una sociedad puede vivir, entonces ahí empieza a florecer todo, incluso la religión, porque, digamos, al tener libertad, pues hay libertad para predicar, para hacer cosas desde la fe. Es decir, yo creo que necesitamos que en Cuba haya una libertad tangible, real, para que Cuba pueda entonces, desde la libertad, ir progresando hacia la vida que los cubanos queremos vivir. ¿Qué es Cuba para usted? Nunca me habían hecho esa pregunta. Porque podría ser muchas cosas.
Cuba es dolor. Cuba es dolor. Dolor muy profundo. Dolor muy profundo. Porque cuando yo veo a los niños, por ejemplo, pasar hambre, cuando yo veo a los niños perder sus dientes, cuando yo veo la gente cansada, cuando yo veo a los ancianos que te dicen, tengo hambre. Cuba es dolor. Es dolor. Y a la vez, Cuba es esa esperanza. Yo no me voy de Cuba porque yo me siento conectado a una esperanza de una Cuba no solo próspera, sino feliz, abierta. Entonces, Cuba para mí es un camino hacia un amanecer. De momento hay noche, de momento parece que eso nunca va a llegar. Pero Cuba es eso. Yo creo que yo tengo fuerzas para vivir en Cuba, más allá de las fuerzas que me da mi fe, porque yo creo en ese amanecer y es una esperanza que está ahí. Yo veo a Cuba como un pueblo que se resiste a morir. Le pegan, lo apalean, lo encarcelan, lo maltratan, lo humillan. Y es como un pueblo que levanta la cabeza, levanta la cabeza, levanta la cabeza. Yo estoy muy orgulloso de mi pueblo. Si bien habrá muchas cosas criticables y cuestionables en mi pueblo, yo estoy muy orgulloso de mi pueblo. Porque es un pueblo que se resiste a morir. Y yo creo que es un pueblo que un día se levantará y renacerá. Y Cuba es para mí esa esperanza.